Este año Puerto Rico recibió un rudo golpe de degradación del crédito gubernamental a chatarra ante las elevadas deudas acumuladas por años y ascendentes a más de 75,000 millones de dólares. El mercado de bonos de la isla experimentó una drástica caída y cientos de inversionistas vieron sus capitales diezmar al haberlos combinado con métodos arriesgados de inversión de apalancamiento. Aunque el principal renglón de manufactura mejoró levemente en octubre, no ha sido suficiente para creación de empleos y detener la migración y con ello el estancamiento en ventas de autos y casas. El fin de año nos atrapa en una controversia entre la legislatura y el Ejecutivo por el impuesto al combustible para salvar la Autoridad de Carretera y el Banco Gubernamental de Fomento y con la promesa de reforma contributiva el año que viene. Bueno, el tema económico. ¿Quién no ha estado pendiente del tema económico durante el 2014? Ese es el tema que ha permeado durante todo este año. Ay, qué crudita realidad. Y el tema de la crudita, oye, la verdad, y llegó a fin de año, pero llegó para... Mira, esta Navidad me la puso ahí. Sí, llegó para quedarse la crudita, se quedó con todo. Entre ese y Pellé, entre la crudita y Pellé, fueron los héroes del 2014. Pero analicemos este tema en su justa perspectiva. Aquí está nuestro amigo economista Gustavo Vélez. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, saludos Felina, saludos Mili, saludos a los colegas y a todo el país. Sí, señor. Aquí está Carlos Colón de Alma, buen amigo también economista. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, Ferdinand, saludos, Meli, a los colegas y muchos saludos y muchas felicidades a los que nos escuchan. También, Qué bueno. Jorge Helguera, también economista y amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Qué bueno que están aquí. Bueno, estamos en la historia del 2014. ¿Cómo, antes de entrar en la crudita y todo lo demás, cómo podemos evaluar en términos generales el 2014 en términos económicos? Si es que se le puede dar una evaluación general somera sobre este año. Carlos, empiezo contigo. Pues mira, Ferdinand, Tú siempre andas con estadísticas y números ahí por montón. Profesor al final. Exacto, pero... lamentablemente tengo aquí indicadores de la Junta de Planificación, permisos de construcción abajo 12%, en valor abajo 14%, ventas de cemento abajo 10%, consumo de energía eléctrica abajo 3%. Realmente cuando tú miras el índice de actividad económica del Banco Gubernamental de Fomento, todos los meses ha estado por debajo del mes del año pasado. O sea, yo creo que si fuéramos a hacer un resumen del 2014, qué bueno que se acaba. Qué bueno que se acaba. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Coincido totalmente con Carlos, ¿no? Este es un año que para todos es bastante obvio, ha sido un año de continuar el crecimiento, ¿no? Continuar el empobrecimiento de la calidad de vida del trabajador y el declive en todos los indicadores económicos. Casi no existe un indicador económico que haya mejorado estos años. Gustavo. Bueno, yo creo que hay que analizar el 2014 en el contexto de dos eventos. Número uno, que en abril del 2014, que ya transcurrió, el país cumplió 8 años en lo que no es una recesión, es una depresión. ¿Sabes? Lo hemos hablado aquí, nunca el país había estado tanto tiempo en un periodo de contracción económica, se ha quemado mucho capital, se ha perdido mucha actividad, mucha riqueza, mucha población, y ocurrió el evento que creo que es lo que ha definido y va a definir el futuro económico del país a corto plazo, que fue la degradación del crédito en febrero 4, creo que fue del 2014. Así que ese evento, sin lugar a dudas, ha definido muchas de las situaciones críticas que ha tenido el país y el gobierno, porque por primera vez se pierde el crédito, se pierde acceso al mercado de capital, y eso un poco ha desembocado o ha agudizado la crisis económica que Carlos muy bien describe con sus indicadores, y entonces nos lleva a un nivel donde el gobierno aparentemente está tratando de sobrevivir la operación gubernamental con nuevas imposiciones que sin lugar a dudas lo que han provocado es que ese círculo vicioso se haya agravado. Así que yo quiero que el 2014 termine para entonces podernos enfocar a un 2015 donde podamos hacer las reformas estructurales que hemos venido hablando en este programa, y Carlos y Jorge y otros colegas, que le van a permitir al país y al gobierno salirse de ese círculo vicioso, que como te dije, tiene su pic en la degradación de los bonos. Ahora, yo he escuchado a otros economistas plantear, por ejemplo, que llegó el momento de buscar otros barómetros, otras formas de cómo evaluar el desarrollo económico de Puerto Rico. Ya no se puede medir por cemento, ya no se puede medir por el consumo de energía, etcétera, etcétera, porque hay otras variantes en el mercado. ¿Podría ser eso lo que ocurre en Puerto Rico? Bueno, Ferdinand, hay que decir dos cosas. Primero, solamente un comentario breve. De acuerdo a los números de la Junta de Planificación, no son los números míos, en el año 2012 hubo un crecimiento positivo de 0.9% y en el año 2013 hubo un crecimiento positivo de 0.3%. Así que técnicamente hablando no podemos decir que ha habido 8 años de recesión,
2012 y 2013, años fiscales, Hubo un crecimiento. fueron años de crecimiento positivo, aunque bien leve. Ningún indicador es perfecto. Ninguna medida económica es perfecta. Yo creo que hay que tener cuidado, siempre se pueden mejorar las medidas, pero tampoco puede ser un asunto de que no me gusta el resultado de X medida, pues voy a cambiar la medida porque no me gustó lo que me dijo esa. No importa cómo tú mires la economía de Puerto Rico, puedes usar Producto Nacional Bruto, puedes usar Producto Interno Bruto, puedes usar indicadores de la Junta de Planificación, puedes usar indicadores del Banco Gubernamental de Fomento. Lo que tú tienes en Puerto Rico es, no importa el indicador que tú mires, te confirma lo que dijo el anterior. La economía va en declive. Sí. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Se dice que la economía de Puerto Rico es una de las más sobreanalizadas del mundo, ¿no? ¿Ah, sí? Y en realidad es bastante complejo. Y parte también de que el problema principal es que tienes un gobierno que no entiende realmente de economía. Un gobierno que tiene demasiadas personas en posiciones claves de desarrollo económico que no son diestros en la materia o que no han tenido una exposición directa con el problema. Y nos lleva a este problema de que el gobierno no tiene absolutamente idea de, de un plan económico coherente, de lo que quiere hacer como gobierno o como economía a nivel de país. Banquero haciendo funciones economistas. ¿verdad? Ahora, Y pero se pega. Exactamente, eso se que pega. tú planteas, entonces, ¿cómo vamos a lograr un desarrollo económico, que es lo que tú deseas para el 2015, cuando tenemos una situación tan crítica en el Banco Gubernamental de Fomento? Yo creo que esa es la clave, Mili. Una nota del caso de lo que dice Carlos, sin ánimo de diferir con él. Con esos dos crecimientos del 2012 y 2013 fueron provocados por los llamados fondos ARRA, el American Recovery Act, y la reforma contributiva que implementó el gobernador anterior, que sin lugar a dudas fueron factores determinantes. Al acabarse eso, la economía cae nuevamente, y lleva a tu pregunta, Mili, de que el problema aquí es un problema de producción, ¿sabes? Y hemos tratado de resolver un problema de producción con medidas fiscales. Si tú arreglas el problema de producción de la economía, la capacidad de producir de la economía de Puerto Rico, creando un modelo nuevo, un proyecto de producción económica que sustituya lo que fue la 936, entonces los problemas fiscales se enderezan. Porque lo que ha habido aquí es una contracción de la base productiva del país, una contracción de la base fiscal del país, de la base contributiva, que es lo que te trae ese círculo vicioso. El gobierno, y lo he dicho aquí y lo reitero, tiene que dejar la obsesión de tratar de resolver con parcho. Y no este gobierno. fuego. El gobierno de Fortuño fue igual, el gobierno de Salvador era igual. Y un poco el de Sila. Se acabó la 936, crea esta crisis, vamos a poner más contribuciones. El IVU, el impuesto a la foránea, la ley 40, la patente nacional, la crudita. Mira, todas las medidas han sido enfocadas Y en ninguna un resuelve el problema. Ninguna resuelve el problema. Tenemos una economía. Pero 8 contrae la años, economía. La contrae, te Claro. fomenta más emigración, te aleja la inversión, te crea un clima de incertidumbre en el país que nada atiende a la rehabilitación productiva Pero- del país, que es lo que a la larga te saca del problema fiscal. Bajo esa premisa que tú planteas, les pregunto a todos, llegó el 11, el 2015 va a ser el año, pregunto yo, de la posible reestructuración de la deuda. O sea, nos habremos convencido entonces todos bajo esa premisa de que ya no hay más medidas impositivas que puedan solucionar esto. Porque la vaca no pare más leche, no da más leche. El mercado te va a Este, forzar, el mercado te está forzando, Felinán, a hacer eso. O sea, el mercado ya le está diciendo a Puerto Rico, no puedes seguir tomando prestado. Y si tomas prestado, te voy a penalizar a tasas de 9, posiblemente Ajá. 10%. Pues Sí. ante eso, ¿qué hacemos? ¿Vamos a reestructurar la deuda? ¿Lo decimos ya públicamente? Carlos, No, yo no estoy por ahí tú todavía. no estás por ahí, ¿ok? Pero fíjate, Ferdinand, estamos ante unos problemas sin precedentes. La realidad es que lo que estamos viviendo en Puerto Rico no tiene paralelo en la historia que yo recuerde. Ok, Eso quiere decir que las soluciones no pueden ser las mismas que hemos usado siempre. muy bien. El Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Carretera y otras entidades gubernamentales son herramientas. Imagínate, para hacerte una metáfora, que estamos arreglando un motor y en el medio de arreglar el motor se nos rompe el martillo. Pues mira, olvídate de ese martillo y tráete otro. No te pongas a arreglar el martillo. Así es que la Autoridad de Carretera es una herramienta. El Banco Gubernamental de Fomento es una herramienta. Pero hay que buscar otras herramientas porque esas ya no están funcionando. Entonces el problema, y lo que dice Gustavo es muy correcto, esta economía tiene que producir, tiene que invertir. No podemos seguir tirando dinero para salvar herramientas, para salvar estructuras. Pues no salvemos más entonces al banco. Yo creo que llegó la hora, yo lo he planteado ya públicamente, llegó la hora de analizar si el banco hay que liquidarlo. Llegó la hora de analizar si la Autoridad de Carretera no es salvable. Pero lo que no podemos postergar es la inversión. Llora ante los ojos de Dios que levantemos la cantidad de imposiciones que estamos levantando y lo desperdiciemos en gastos, en enviar dinero a Nueva York y en tratar de salvar estructuras que son insalvables. La prioridad tiene que ser la inversión.
la inversión Y la y la inversión. Y cuando sobre algo, más inversión. Jorge. El modelo de gobierno puertorriqueño no ha cambiado casi en los últimos 60 años. Es el estilo paternalista, dictatorial, donde el gobierno entiende que es el gobierno el que debe dictar las pautas económicas, el que debe determinar hasta qué industrias deben entrar a Puerto Rico, que pues son las más sexy, digamos, aeroespacial, biotech, que suena muy lindo, pero quizá eso está muy poco en control del gobierno y más en control de las realidades de mercado. O sea, el completo desconocimiento de las realidades competitivas de los países cercanos a Puerto Rico, la ceguera total de gobierno, está causando lo que estamos pasando, ¿no? Que el gobierno que se resiste a implementar políticas que, como he repetido siempre, que en el resto del mundo se han aplicado, que incluye reducción de gobierno de forma drástica, ¿no? Y como dice el profesor, de realmente ya quitarnos la venda y comenzar a ver qué es lo que tenemos y a vivir con lo que tenemos. Pero es que ningún gobierno, Alguera, en estos momentos quiere asumir esa postura de Pues, despido, es que porque eso le es- costaron las elecciones a Luis Eso Fortuño es lo que y le costaron diferencia a un político de un hombre de Estado. Sí. ¿no? Cabo. Yo coincido con la premisa de Mirila, que dice Jorge, de que estamos en un callejón sin salida donde cualquier medida para resolver esto, Ferdinand, ¿Afecta? no, ningún político va a ver los resultados de esas medidas. Y entonces todos los políticos están, su gestión está predicada en salir reelecto. Entonces yo he planteado que aquí tiene que haber un gobernador que se inmole por el país. O sea, y ese gobernador quizás no sale reelecto, pero ese va a ser el gobernador que en 10 años hacia atrás vamos a tener una estatua en cada escuela. Y ese gobernador tiene que llegar ya. Y tiene que haber una madurez política Pero- de liderato de los partidos para habilitar esos consensos que va a requerir ese replanteamiento productivo del país. Pero mira, Porque Gustavo, si no, mira, vamos a estar consumidos en lo que llamamos Estoy de acuerdo, 8 pero años. mira cómo es el 10 país. años De en acuerdo. esta centrífuga de corto plazo, De poniendo acuerdo. parcho, y el país se nos colapsó. Pero mira, Fortuño dijo Y la que clase había que política traer, no entiendo que había eso que traer todavía. gas para abaratar los costos. Y la gente se indignó con el tubo. Fortuño dijo que Porque se había... politizó. Está bien, Se pero politizó. eso es lo que hay. Fortuño dijo que había que reducir la nómina. Redujo la nómina y la gente se indignó con ello. Alejandro dijo que había que cejar las escuelas. Hay que cejar unas cuantas escuelas porque ahí la mitad de la población, Se la gente redujo. se indignó con la cosa de cejar las escuelas. ¿Qué hacemos con el pueblo Pero indignado? ¿cuál es? Porque El no pueblo hay, quiere nada. pero porque sí. ningún cambio fundamental el pueblo no quiere Porque aceptar. Ferdinand, pero está predicado en que todas esas medidas antipáticas todas se politizan. Si el liderato político sale junto, es decir, estas son las 5 cosas que hay que hacer, las que sean, reducir la nómina pública, reducir las corporaciones, reducir escuelas, y las que sean, y van de la mano para PNP y populares, el pueblo va a seguir ese liderato. Ese es el problema, Gustavo, porque es que los populares y los PNP Lo y el PIB se politizan, unen, se no se politizan. unen. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que Carlos. lo que ninguno ha dicho, es, oye, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a resolver esto como pueblo. la Eso sería concertación, ideal, pero O sea, la el- concertación. Los PNP se sientan con los PNP, los populares se sientan con los populares. Oye, lo que hace falta aquí es los PNP, sentarse con los populares y con los independentistas de y acuerdo. entre los tres resolver esto. Totalmente de acuerdo. Y le envío un mensaje de unidad. Yo soy bastante pesimista en esto. O sea, y siempre he sido. O realista. Exacto. Al principio del año, cuando discutimos la degradación, que fue en febrero, dije que todavía no habíamos tocado fondo y faltaba mucho y anticipamos lo que podía pasar con la situación del Banco hemos Gubernamental Ahora, de Fomento. yo pregunto, ¿el 2015 será un mejor año? Pregunto, número 1. Y número 2, traigo 2 preguntas en una, rapidita, porque queda poco tiempo, es si los municipios en Puerto Rico y su crisis será la nueva crisis del país. La falta de recursos de los municipios. Carlos. Mira, Ferdinand, yo te empecé diciendo que qué bueno que se acabe el 2014, pero qué malo que empiece el 2015. Y creo que mis excusas, yo no escogí este programa, yo creo que Oye, Carlos, es invitado. 31 de diciembre. Está Carlos, invitado, por favor. está invitado. Pero mira, yo creo que hay que tener cuidado con lo que uno analiza en estos momentos. Hay demasiados municipios, yo estoy de acuerdo con eso, y hay muchos municipios con problemas, pero la realidad es que hemos tenido 78 municipios por muchos años que no había crisis. Lo que yo propongo siempre en términos de los municipios es, hay que quitarle gastos al Fondo General. Y hay municipios que viven porque están subsidiados por el Fondo General. Mi propuesta con los municipios es, tú no digas cuánto debe haber, tú solamente le dices a los municipios, mira, no te puedo seguir subsidiando. Entonces, los municipios que decidan si quieren seguir viviendo independientemente, en cuyo caso sus ciudadanos tienen que cubrir el costo de existir, o si llegan a alianzas y se unen con otros municipios. O Pero sea, que le defini- cortemos el cordón umbilical. Bueno, es que ya el Fondo General no Ya no aguanta aguanta más. No aguanta más. ¿Tú coincides, Jorge? Exacto. No, totalmente. Sabes que estoy en plan y a favor de un gobierno pequeño, menos Sí, impuestos sí. como tal. Mi parte pesimista es que yo no veo una voluntad política y no va a existir en el 2015, sobre todo cuando está muy cerca una elección en la cual los partidos políticos que tradicionalmente en Puerto Rico siempre se han servido a sí mismos, de la misma forma que el Estado.
sea, yo veo lamentablemente muy lejana la posibilidad de una concertación, de un comité de la verdad y la reconciliación nacional. No va a pasar en Puerto Rico. No lo ve. No va a pasar. Gustavo. Yo quiero ser... Tú eres más positivo. No, yo quiero ser optimista, cautelosamente optimista. Y lo he dicho aquí, Felina, yo creo que aquí va a haber la crisis está de una magnitud tal y la clase política no va a concertar, porque la cultura política está predicada en la canibalización y el antagonismo, en que si yo concedo soy débil. Y ante esa irreconciliación, aquí yo predijo que puede haber una intervención federal. Y suena crudo, pero mira, Detroit, que radicó quiebra en el verano del 2013, ya salió en estos días que Detroit salió de su emergencia fiscal con un síndico. Obviamente bajo la ley federal de quiebra, capítulo 9. Así que Puerto Rico va abocado a una crisis muy grave en el 2015. Vamos a ver los municipios en una situación muy grave, las corporaciones, y eso pudiera provocar una intervención federal. No estoy diciendo que venga a salvarnos, estoy diciendo que va a haber algún mecanismo del gobierno federal a asumir un rol aquí, porque está en riesgo el sistema financiero, está en riesgo la estabilidad fiscal del país, está en riesgo los pagos a los bonistas los pagos, los bonos a los 50 billones que van a Estados Unidos, y yo creo lamentablemente que va a haber nos encaminamos a ese escenario. Ojalá no ocurra, pero si la clase política no concerta y no hay un pacto de país, alguien va a tener que venir a resolver los problemas por nosotros, lamentablemente. Felicidades, Gustavo. Felicidades a ustedes dos. Felicidades. Muchas cosas buenas en 2015. Vamos a seguir disfrutando de música buena, música puertorriqueña, música de Navidad, y regresamos, que ya estamos muy cerca de despedir el año, así que no se vaya nadie. Ya llegué, yo soy el mismo de siempre, el de la rumba caliente, el del bolero y el son, y hoy nadie se va de aquí. Ismael llegó y no se va, porque vino a poner la gente a gozar. Durante 40 años conmigo se ha entretenido a muchos buenos amigos San Juan, y hoy vengo a cantarte a ti. Ismael llegó y no se va, porque vino a poner